no lo pudieron hacer. Centro Familiar Cristiano Patagones, allí nos buscan, le dan un clic, un me gusta y nos escuchan sin ningún tipo de problemas. Vamos a hablar de la palabra y el mensaje preparado para el día de hoy y por supuesto saludar a quienes nos están escuchando. Vamos a nombrar a los hermanos de la iglesia que en estos momentos están escuchando. Bueno, Silvio también, bueno, mi esposa como siempre, ¿no? Escuchando por la radio. Silvia, estamos escuchando juntas, ¿sí? Silvia y Mariela, bueno, siempre están, qué bueno. Qué bueno, Mirta con su mamá ya, que Dios las bendiga, están sintonizando la radio. Bueno, y agradecer a todos aquellos que van dejando sus mensajes y bueno, y sus pedidos de oración, que los tenemos aquí también anotados para compartirlos en el día de hoy. Y la palabra tiene que ver, y aprovecho para recordarles, si tenés una Biblia, te invito a que la puedas tener ahí en tu casa y compartir este texto de la palabra de Dios, y no solamente leerlo hoy, sino volver a leerlo, ¿por qué no?, en la semana, y dejar que Dios te hable, ¿sí? Dejar que el Espíritu Santo de Dios de una u otra manera pueda hablar a tu vida. Bueno, aquí me dicen, Darío te está escuchando, envíale saludos para Darío, por supuesto, que Dios te bendiga, Darío, gracias por estar sintonizándonos a través de la radio, en este caso si estás con Silvio, seguramente a través de la aplicación. El tema de hoy, esto va a ser una reflexión, no nos vamos a extender mucho, pero sí que podamos sacar algo que nos anime, que impulse nuestra fe, que nos aliente, que nos ayude a salir adelante, es cómo atravesar momentos difíciles de manera victoriosa, ¿sí? Nadie puede discutir que este momento que estamos pasando es un tiempo difícil. Indudablemente para algunos lo será más que para otros, pero no podemos negar que es un tiempo complicado. Ahora, qué bueno saber que en este tiempo Dios siempre tiene una palabra, ¿no? Y antes de compartir esa palabra, bueno, recordar un poquito lo difícil que estamos de una u otra manera en las familias o la sociedad atravesando. Uno de esos inconvenientes o dificultades son que las familias no se pueden juntar o reunir como resultado de las disposiciones de este aislamiento, que por supuesto que lo entendemos, ¿no? Otra de las situaciones difíciles son las metas y los sueños que aún no pudieron cumplirse, ya pasando mucho más de la mitad del año, y sabemos que esto fue más que nada como resultado de esta pandemia. Quizás yendo a algo mucho más profundo, aquellas personas que perdieron a sus seres queridos en este tiempo y que no pudieron despedirlos, ¿no? A diario escuchamos noticias muy tristes como estas, a tal punto que, bueno, nos estremecen. Y por supuesto no podemos no mencionar a quienes perdieron sus trabajos y aquellos que ven como tambalean sus negocios o emprendimientos en el que le han puesto mucho esfuerzo y aún miran con cierta incertidumbre lo que puede pasar más adelante. Pero si bien esto que menciono no es para nada alentador, todo lo que voy a decir ahora sí, por eso es importante que puedas escuchar el mensaje, qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Porque es bueno saber que en Dios siempre hay esperanza, hay fe y hay posibilidad de milagros. Los milagros son hechos sobrenaturales. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? En esto de obtener victoria en momentos difíciles. ¿Y por qué digo fe, esperanza y milagros? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tenés una Biblia, te invito a que leas conmigo en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12, dos textos muy cortitos
y si vos tal vez estás en el taxi un día domingo más tranqui, pero podés escuchar, y no tenés una Biblia ahí a mano, pero podés escuchar la palabra, bueno, hacelo, o estás en el hospital, o vayas a saber, o estás en algún otro lugar, pero tenés la oportunidad de escuchar este mensaje, te invito a que lo hagas, ¿no? Dice 2 de Samuel 23, 11 y 12, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró Sama en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Dios le dio una gran victoria. En este pasaje podemos ver la historia de un puñado de hombres conocidos como los valientes de David. ¿Quiénes eran estos valientes de David? ¿Quiénes eran estos hombres? Y particularmente, ¿quién era este Sama? Bueno, ahora te lo voy a contar. Los valientes de David eran hombres de guerra, por lo cual y por lo tanto estaban adiestrados para la batalla. Eran los valientes de David, así se los conocía, porque era un grupo de élite, que en una tropa de élite, que nombra justamente este libro de Samuel, que se componía de unos 30 guerreros profesionales, pero que estaban directa e íntimamente vinculados con el rey David. Los valientes de David luchaban contra sus enemigos de forma valerosa, y cada uno de ellos tenía una característica muy especial y muy particular, pero vamos a mirar en una especial manera la vida de este hombre llamado Sama, que atravesó un momento complicado, pero en el final de esa lucha, lo leíamos recién, Dios le dio una gran victoria. El momento que vos puedas estar transitando ahora, o el de algún familiar, o el de algún amigo, o el de algún compañero de trabajo que sabés que está difícil, bueno, ten en cuenta de que Dios en esta tarde puede darte una gran victoria. Sama era justamente hijo de Age el Ararita. El padre era un montañés, un hombre acostumbrado a trabajos rudos. En cierta ocasión, yendo al texto en particular que leímos, los filisteos tomaron y formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante los filisteos, pero Sama se plantó en medio del campo y dio batalla, defendió el campo de lentejas y derrotó a los filisteos. Y dice el texto que Dios le dio una gran victoria. ¿Por qué Dios le dio victoria a Sama en medio de este momento complicado? Primero, a nuestro humilde entender, y es lo que vemos en la Biblia, porque Sama era una persona comprometida. Primero, estaba comprometido con su rey, con su líder, con su pastor, con quien le ministraba, con quien le acompañaba, con quien lo discipulaba, con quien lo sostenía, porque sabía que ese rey estaba conectado con Dios. Ahora, en defender un pequeño campo de lentejas, tal vez esto no parezca gran cosa, ¿no? Una parcela de unas pocas legumbres, o no sé si pocas legumbres, pero al fin y al cabo lentejas. Pero yo me imagino el trabajo que habían hecho los israelitas al sembrar un campo con estas lentejas, en un tiempo difícil, un tiempo de guerra, arar la tierra, sembrar la semilla, cuidarla y cultivarla. Y cuando estaban a punto de cosecharla, por lo menos así lo interpreto, vienen los filisteos, vienen los enemigos acérrimos por excelencia de los israelitas y les quieren arrebatar
el fruto de sus manos. Le quieren arrebatar lo que habían sembrado en la vida. En otras palabras, le quieren arrebatar lo que para ellos iba a ser una cosecha de bendición. Pero sin embargo, Sama estaba comprometido. El pueblo huyó, pero Sama se quedó. El pueblo corrió, pero Sama se plantó, dice la Biblia. El pueblo no dio batalla a la dificultad, pero ya Sama le hizo frente al problema. Ahora, este terreno significaba mucho para los israelitas, o por lo menos para los valientes de David, porque había sido sembrado, cuidado y preparado con su familia, y porque también de aquí iba a salir el sustento para la familia y para los soldados. Qué importante es en la vida ser comprometidos. Estamos en una sociedad donde ya casi nadie quiere comprometerse. Fíjate ya que muchos ni quieren casarse. Ahora, pensamos que con que nos comprometamos de palabra, eso está. Pero el compromiso es mucho más que la palabra. Por supuesto que la palabra es lo principal y lo fundamental. Pero el compromiso tiene que ver también con nuestras acciones, ¿sí? Con nuestras acciones. No solamente me comprometo de palabra, sino me comprometo de hecho. Y Dios nos llama a un compromiso en la fe primero con Él, pero no un compromiso liviano, no un compromiso light, sino un compromiso de tomar decisiones, decisiones que estén basadas en la palabra de Dios. Pero también tenemos un compromiso como sociedad. Permanentemente estamos escuchando de la responsabilidad social. A veces nos fijamos mucho lo que el otro hace o lo que el otro no cumple. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Cumplimos las normas, cumplimos las disposiciones? Porque así funciona una sociedad organizada. Un compromiso en la casa, en la familia, cada uno se debe comprometer, creo que lo sabemos esto, ¿no? Por mantener la casa, el aseo de la casa, los servicios, tratar de ayudar cada uno de la manera que puede. El compromiso, cuando el compromiso es entre todos, es mucho más fácil. Aquí vemos que solamente un solo valiente se comprometió, pero dice la palabra de Dios que Dios le dio una gran victoria. Para Sama esto era una cuestión de principios. Sama dijo, si tengo que morir con las botas puestas, como escuchamos habitualmente a decirlo, bueno, pero yo estoy comprometido con mi iglesia, yo estoy comprometido cada domingo a estar en el culto y en la reunión online, no importa lo que pase, yo tengo ese compromiso, yo me comprometo todos los días a orar por la persona que me pide oración, por el vecino, por mi vida, por mi familia, por mis pastores, un compromiso. En las sociedades, ¿sí? Las organizaciones, las instituciones y las familias que avanzan en la vida son familias que han asumido compromisos. Entonces vemos en Sama una familia con compromisos. Quiero saludar a Brisa, Lucas y Tomás, ¿sí? El hijo de Lucas, que nos están escuchando también. Que Dios los bendiga. Son una pareja que estamos ministrando desde hace unas semanas y hemos estado orando por ellos, y qué bueno que ahora puedan estar escuchando. Que Dios los bendiga mucho y que puedan tomar esta palabra también para sus vidas. Número 2, vemos en Sama una persona valiente. A veces pensamos que valiente es el que más grita o el que más guapo parece, ¿no? Pero Sama demostró valor en un momento donde todos corrían. Y este es un tiempo como sociedad y como iglesia en donde debemos demostrar nuestro valor de la fe que tenemos, nuestro valor de seguir orando, nuestro valor de congregarnos de la manera que sea, y si podemos buscarle la vuelta de alguna otra manera virtual o como sea, para seguir manteniendo este tiempo de fe y de congregarnos, bienvenido sea. Valiente porque Sama se plantó en el campo de lentejas. Qué bueno es que te plantes para defender a tu familia en oración,
para cubrir a tus hijos en oración, para bendecir a tus compañeros de trabajo en oración, porque mientras vos lo hacés por otros, otros lo van a hacer por vos. El pueblo había huido, pero Sama se plantó allí firme. Los filisteos, como les dije, eran los enemigos del pueblo de Israel. Valiente ante situaciones difíciles, algunos optan por salir corriendo, pero Sama se quedó ahí. El pueblo no tuvo valor para defender lo que era suyo y lo dejó en manos de los filisteos. Leía en estos días que hay un dicho en México que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Que a veces va a haber situaciones que te van a avasallar, que te van a llevar por delante, que te van a atemorizar, que te van a preocupar, hasta que vos lo permitas y que vos digas, bueno, acá me paro porque Dios está conmigo, acá me paro y me pongo a orar, acá me paro y me pongo a confiar en Dios, acá me paro y empiezo a declarar en fe que lo que estoy esperando va a suceder. Dice el texto que el pueblo se rindió antes de pelear. Pensemos y meditemos un poquito en esto, ¿no? ¿Cuántas veces se huye de determinados momentos difíciles? Todo por miedo. Empezaste a estudiar una carrera y te fue mal en un parcial y dijiste, no, ya no voy a probar el recuperatorio. Y te fue mal el recuperatorio y dijiste, no, ya, porque te dio miedo. Ibas a empezar un negocio o comenzaste ahí y viste que pasó esto de la pandemia y toda la información y sobreinformaciones que todo va a ir mal, todo va a ir mal, todo va a ir mal, y te dio miedo. Una familia, un hijo, y te da miedo. Creo que antes de huir debemos defender, como hizo Sama, lo que Dios nos ha dado, la bendición, posicionándonos espiritualmente, pero posicionándonos en carácter. Ahora, es interesante que Sama no defendió el campo de lentejas desde la orilla o desde otro camino, y que no mandó a nadie por él, sino que él mismo fue el que se paró para defender lo que Dios le había dado. Vos mismo sos quien tenés que pararte y defender tu hogar en oración todos los días para que mejore. Leer, hacerte el hábito de leer la Biblia, la palabra de Dios un poquito todos los días para que tu vida mejore. Mantener un tiempo de oración para que tu espíritu sea renovado. A veces hay personas que son muy cómodas y que prefieren que, todo lo haga otro, ¿sí? Lo mismo con el crecimiento y el trabajo de la iglesia. Qué bueno es saber que la iglesia crece por el trabajo de todos. El pastor o los pastores de las congregaciones pueden ser quizás los que lideran por un tiempo, pero el grupo de hermanos, el participar de las oraciones, de los estudios bíblicos, de las reuniones virtuales u online, es fundamental porque es una manera de defender la congregación en la que Dios te trajo. Dice, Sama se paró en el medio del campo y luchó. Este hombre fue la diferencia. No le importó quedarse solo, desamparado, y que sus amigos, conocidos y compañeros hayan huido. Él no corrió, él enfrentó el problema, él defendió lo que tanto trabajo le había costado. No se quejó, actuó y su decisión fue rápida y acertada. ¿Qué hizo? Se paró en medio del campo de lentejas. Vemos, número 3, a una persona estable, ¿sí? El pueblo huyó, pero él se paró, él se quedó ahí. A veces hay problemas en la casa y se quiere salir corriendo, pero qué bueno es cuando el matrimonio y la pareja está en Cristo, porque eso va a hacer que sean estables aún en sus discusiones, estables aún en sus decisiones en conjunto, estables aún en sus sueños. Qué bueno, ¿no? En distintos estudios, pero en la universidad, en la carrera que estudié, en la tecnicatura que estudié, periodismo, había una materia que tenía que ver con la organización de proyectos. Y te enseñaban que los proyectos tenían que ser perdurables
en el tiempo, o sea que lo que vos fueras a proyectar tenía que ser perdurable en el tiempo, o sea que no es que ibas a empezar rápido y después ibas a abandonar, vos tenías que proyectar algo que vos vieras que aunque sea vaya despacito, pudiera perdurar en el tiempo, ser estable. La Biblia dice, Efesios 6, 13 y 14, habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso vos que estás en tu casa y que tal vez ahora estás recibiendo la palabra de Dios a través de este medio de comunicación, quiero animarte a que seas estable en la fe, a que no vayas de un lado para otro buscando soluciones mágicas. Confía en Dios, permanece en su camino, seguí en tu iglesia, si estás en esta congregación, seguí en la congregación. Dios tiene una palabra para vos y acordate lo que decimos cada reunión. Dios tiene un propósito para tu vida y los propósitos de Dios siempre, siempre, siempre son de bien para vos, pero tenés que creerlo. Y por último dijimos, primero vemos a un Sama comprometido, segundo vemos a un Sama con valor, tercero vemos a un Sama estable y por último vemos a un Sama que obtiene un triunfo sobrenatural. Qué importante es la fe en momentos difíciles, porque cuando tenemos el sueldo y que se cobra del 1 al 5, del 5 al 10, wow, cualquiera tiene fe, ¿no? Cuando tenemos un auto para movernos sin ningún tipo de problemas, cualquiera tiene fe. Cuando tenemos salud, cualquiera tiene fe. Cuando no hay discusión, el tema es cuando viene la adversidad, mantener esa fe. Por eso, esto de leer la Biblia, de orar, de participar de las enseñanzas bíblicas de la iglesia, de los grupos de oración que vamos a hacer ahora de manera virtual, vamos a empezar dentro de poco hasta que podamos reunirnos presencialmente, esto va a hacer que tu fe se mantenga y se sostenga. Ahora, Sama estaba solo, dice el texto, lo leemos otra vez, dice el texto en el versículo 12, entonces, vamos a leer el 11 primero, después de esto, fue Sama hijo de Age Ararita y los filisteos que se habían reunido allí huyeron, ¿sí? Tenían un pequeño campo de lentejas, pero los filisteos vinieron al campo de lentejas y el pueblo, ahí está, el pueblo de Israel huyó delante de los filisteos. Pero Sama estaba solo y se paró en medio de aquel terreno. No dice el texto se pararon, se paró. Y no dice el texto lo defendieron, lo defendió. Y no dice el texto mataron, mató. Y no dice el texto y Dios les dio una gran victoria. Dice el texto y Dios le dio una gran victoria. Es que Dios quiere darte la victoria a vos sobre tu problema. Y tal vez sea de manera sobrenatural. Pongámonos a pensar, ¿no? Como para cerrar esta reflexión. En determinado problema quizás corremos, nos asustamos, nos amedrentamos, no sabemos cómo enfrentarlo. Pero Dios le hizo que Sama tuviera una victoria sobrenatural. En otras palabras, Dios permitió que Sama tuviera su milagro. Termino con esto. A veces le dejamos al enemigo nuestra bendición y corremos en lugar de protegerla o en lugar de defenderla o en lugar de pedirle a Dios que nos acompañe. No seamos como este pueblo de Israel que lastimosamente salió corriendo y que tal vez ellos comieron de las lentejas, después no cuenta la historia, no, pero sí dice el texto que Dios le dio una gran victoria a Sama. ¿Cuál es el milagro que estás necesitando? ¿Cuál es la gran victoria que estás necesitando? ¿Un trabajo? ¿Mejorar en la salud? No sé, un aumento de sueldo. Es imposible, pastor, que mejore tu matrimonio, pero si usted supiera que mejore la relación con tu hijo, con tu hija, ¿cuál es el milagro que estás necesitando? En este mismo momento, a esta misma hora, en donde vos te encuentres, Dios puede darte ese triunfo sobrenatural para que sientas que podés obtener victoria en momentos difíciles. Vamos a una breve pausa
y compartimos los mensajes una vez más para orar por las necesidades. Tú conoces mi corazón. Bien, hoy nos habían dejado ya algunas peticiones para orar por Laura, por Marcela, por Viviana. Son pacientes oncológicos que están internados en la clínica. Vamos a orar por estas personas. Por Cori, que es personal de salud de Buenos Aires, bueno, que el Señor los proteja. Vamos a estar orando por todas aquellas personas, bueno, que nos han dejado. Por Hugo también vamos a estar orando, pidiendo que la bendición de Dios venga sobre su vida. Bueno, Mariela saluda a su primo, Dios te bendiga mucho, le dice a Darío, que bueno, vamos a orar, ¿sí? Creemos que Dios tiene poder, creemos que Dios tiene poder para responder las oraciones. Y contarte que esto que compartimos va a estar en nuestro canal de YouTube también, y vos lo vas a poder compartir a algún familiar, a algún amigo, y bendecirlo también. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por este momento y por este tiempo. Gracias por todos aquellos que de una u otra manera están sintonizando la radio y que están necesitando un milagro para sus vidas. Yo te pido que vos los bendigas, los acompañes, los ayudes a salir adelante, a no bajar los brazos, y ante cualquier situación adversa que se les presente, ante cualquier situación difícil que se les presente, que puedan pasar ese momento en victoria. Señor, seguramente van a salir airosos y triunfantes, pero esto es en el nombre de Jesús. Y esa victoria y ese triunfo, Dios, lo podemos obtener mediante la comunión con Jesucristo. Quiero orar también por un vecino que tuvo un accidente aquí en Patagones. Fabián es su nombre. Nos comprometimos a orar por él y sumamos esta oración a la iglesia. Padre, te pedimos por Fabián que hagas el milagro en su vida, en su cuerpo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que traigas salud, que traigas fortaleza sobre su vida, sobre la vida de su familia, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, para cerrar este tiempo de oración, quiero orar por aquellas personas que están pidiendo por su familia, por aquella mamá que está llorando por su hijo y que quiere entablar una relación y que no puede, que quiere hablarle y él no le escucha. En el nombre de Jesús, que hagas un milagro. Señor, quiero orar por aquel matrimonio que está preocupado porque sus recursos económicos se están cerrando, se están terminando y están pensando qué será de nuestras vidas. Quiero orar, Señor, para que hagas un milagro sobre ellos, en el nombre de Jesús. Por aquellas personas que tengan dolores en sus caderas, en sus columnas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que pongas tu mano y hagas un milagro sobre ellos. Padre, por aquellas familias que están necesitando la paz de Dios en este tiempo tan complicado, que vos, Espíritu Santo, venga sobre sus vidas. Y orar por la iglesia, por el Centro Familiar Cristiano, por los hermanos de la congregación, esta congregación que en esta pandemia ha comenzado a crecer y que cuando nos podamos reunir presencialmente nos vamos a dar cuenta de esto. Señor, agradecerte por este tiempo. Que bendigas a cada hermano de la iglesia, que bendigas el trabajo pastoral, Señor, que bendigas el ministerio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por escucharnos. Compartí este mensaje con algún amigo, con alguna familia. Si te pide oración, anotá su nombre, pasanos su nombre para orar por él, porque durante toda la semana lo vamos a estar haciendo. Dios te bendiga, que tengas una muy buena semana y será hasta un próximo encuentro. Bendiciones. Muy bien, ¿quién soy yo?